Cuando nosotros vemos estas escenas, miramos parte de la realidad. ¿Y por qué digo parte de la realidad? No sé si afortunadamente o desafortunadamente, todo lo que hasta el día de hoy se ha publicado y se ha visto en las películas, pues es algo definitivamente que no refleja la totalidad del sufrimiento, del dolor, de aquello que padeció precisamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y cuando nosotros pensamos en la muerte de Cristo, tenemos que pensar definitivamente en que Jesús hombre, ¿sí? Jesús ya vimos que demostró ser Dios, pero también parte de lo que Jesús habló y de lo que Jesús era, precisamente tiene que ver con su humanidad. Esa es la característica de Jesús, la fusión, ¿sí? Que César nos explicaba un poco hace rato de eso, de Dios con el hombre, ¿sí? Dice el escritor a los Hebreos que para poder liberar a aquellos que se encontraban cautivos del imperio y del reino de la muerte, tuvo que participar de carne y sangre. Tuvo que participar exactamente de lo mismo para entonces convertirse en ese redentor, en ese que pagara la deuda, ¿sí? El saldo pendiente que había ocasionado el pecado. La muerte en la cruz que Jesús sufrió, que Jesús padeció, es quizá uno de los sufrimientos y una de las muertes más cruentas que la historia registra. Sabemos nosotros que la crucifixión fue una práctica romana, pero principalmente los persas fueron aquellos que la inventaron, ¿sí? Estamos hablando de que aproximadamente unos 400 años antes de Cristo, los persas ya practicaban este tipo de muerte. ¿Por qué razón la crucifixión era una muerte preferida para los persas y después para los romanos? Porque era una de las formas de infringir más dolor, sufrimiento, de forma prolongada a una persona. De tal manera que aquellos que se consideraban con una mayor culpabilidad, cuyos crímenes eran demasiado graves, eran sometidos precisamente a este tipo de muerte. Una muerte la cual tenía como propósito no solamente quitar la vida, no solamente eliminar a un malhechor, sino tenía como propósito hacerlo sufrir antes de su muerte. Y vemos que el caso de Jesús fue muy particular. ¿Por qué razón? Porque hay toda una serie de eventos previos a la crucifixión de Jesús que acentuaron de una manera importante precisamente el momento de su muerte, el dolor, el sufrimiento y todo lo que giró alrededor de esto. Si nosotros revisamos todo lo que la Escritura nos dice, todo el relato bíblico, nos vamos a poder dar cuenta cómo desde una noche antes, ahí en el huerto de Getsemaní, comenzó, ¿sí?, la preparación no solamente del alma, del corazón, del ánimo de Jesús para llegar a la muerte, sino vemos también que su cuerpo ahí en Getsemaní comenzó a sufrir los estragos que rodearían su sufrimiento en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el huerto de Getsemaní? Dice la Escritura ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, dice el verso 36, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní. Vemos nosotros aquí que Jesús va a este huerto, a este jardín que se llama Getsemaní. Literalmente la palabra Getsemaní tiene un significado que es prensa de olivos. Le dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto
que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, aquí en este pasaje, vemos nosotros que la Escritura nos habla y nos dice precisamente que Él se encontraba angustiado, se encontraba triste, se encontraba de una forma muy, en cuanto a sus emociones, muy frágil. Estaba triste, estaba angustiado, estaba preocupado. Recordemos nosotros que esa parte humana es vital en medio de todo esto. ¿Por qué razón? Porque si Jesús no hubiera sido hombre, el sacrificio que llevó a cabo no hubiera podido pagar el precio debido por la humanidad. Tenía que morir un hombre en lugar de todos. Tenía que haber un sacrificio perfecto en el cual todos aquellos que habían de creer se identificaran. Tenía que ser un hombre. El que estaba sufriendo allí era Jesucristo hombre. No dejó de ser Dios, no dejó su divinidad a un lado, pero su humanidad en este momento se manifestó de una manera importante. Ahí en Getsemaní, ¿qué sucedió? En Getsemaní nosotros vemos que el relato nos dice en otro pasaje paralelo cómo Jesús, esa angustia y ese dolor que sentía en sus emociones le llevó a algo que describe la Escritura como sudar gotas de sangre. Ese dato que se nos da aquí en la Escritura es un fenómeno poco común, sí es cierto, pero posible, que es una situación que se conoce como hemorroides. ¿Qué es la hemorroides? La hemorroides es una situación que se da en momentos muy particulares o en situaciones muy críticas. Cuando el cuerpo se debilita físicamente de una manera importante y está conjugado con un momento de estrés muy alto, esto genera la presión interna que provoca que la presión interna se eleve de una manera muy importante. Es decir, el corazón bombea sangre de una manera muy intensa. Esto, ¿sí?, crea una congestión de una manera importante, sobre todo en los vasos sanguíneos de la cara. Y esta situación combinada puede producir ciertas hemorragias pequeñas en los vasos capilares de la cara. Esto sucede principalmente en el rostro. ¿Por qué razón? Porque estos vasos sanguíneos que se rompen se encuentran adyacentes a las glándulas que producen el sudor. El sudor se mezcla con esta sangre y parece de una manera literal que la persona está sudando sangre. Este fenómeno, ¿sí?, ocurre bajo circunstancias especiales, bajo circunstancias particulares. Está documentado de una forma médica. Lo interesante en esta hematoidrosis que sucede es que la piel del cuerpo en ciertas zonas, no solamente los vasitos se rompen, sino precisamente por el incremento de la presión sanguínea, la piel se va debilitando de una manera muy importante. Esto hace que la piel sea muy susceptible a todo trauma, a todo golpe, a toda circunstancia que le pueda suceder. Y esto, lógicamente, en el caso de Jesús, con lo que está por acontecerle, resulta muy relevante. ¿Por qué estaba Jesús preocupado? ¿Por qué estaba angustiado?
Lo que estaba a punto de suceder en ese momento no era una cosa menor. Él había sido ya traicionado, sabía que había sido traicionado, no por cualquier individuo. Nosotros vemos desde nuestra óptica a un Judas Iscariote como un perverso, como un hijo del diablo. Lo vemos como alguien verdaderamente digno del infierno. No sentimos simpatía por él, no sentimos quizá ni misericordia por su vida. Pero desde la perspectiva de Jesús era completamente distinto. ¿Por qué razón? Porque Judas era probablemente uno de los más cercanos, una de las personas más cercanas a Jesús en muchos sentidos. Era la persona que aparentemente gozaba de una gran confianza de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque era él el que poseía y tenía precisamente bajo su responsabilidad la bolsa del dinero. Esta situación, el peso tan grande que recaía sobre la vida de Jesús a causa del pecado y de toda esta situación, seguramente en su humanidad le afectó de alguna forma. La lucha interna que estaba sufriendo, que estaba padeciendo Jesús, llegó a tal punto que dice la Escritura que el Señor envió ángeles para fortalecerlo. Es decir, entonces Jesús estaba atravesando por una situación muy intensa. Después de lo que sucedió ahí en el huerto de Getsemaní, llega entonces, ya cercana a la madrugada, la guardia que le buscaba. Guiados y con la orden del Sanedrín, de Caifás, el sumo sacerdote, de apresarlo, de privarlo de su libertad, llegan todos los soldados y entonces comienza el escarnio, comienzan las burlas, pero también comienzan los golpes. El relato de la Escritura nos dice que Jesús fue golpeado cuando no quiso contestarle a Caifás. Un soldado precisamente le golpeó porque decidió retar al sumo sacerdote. Esto indignó al soldado y a partir de ahí comenzó a ser golpeado. Dice el texto, ¿sí? Ahí en el mismo capítulo, verso 66, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sí? Y aquí comienza el maltrato. Su piel débil, ya frágil por la hematoidrosis, y entonces Jesús comienza a ser golpeado. Ahora tú te imaginas, ¿sí?, un golpe de un soldado romano, ¿sí?, de un soldado de la guardia también, eso va a suceder después, pero aquí de la guardia del templo. La mañana platicábamos un poco acerca de los alguaciles del templo, personas entrenadas también, personas que estaban adiestradas en el contacto físico. Y esto comienza a desfigurar el rostro de Jesús. Comienza entonces el sufrimiento para este momento. Después de todos estos golpes, seguramente el rostro de Jesús comienza a desfigurarse. Y entonces llega la mañana, Jesús golpeado, sí, completamente el rostro desfigurado, no ha probado alimento, no ha tomado agua, está exhausto. Lo han llevado de un lado a otro, precisamente desde el pretorio, y lo han llevado con Poncio Pilato. Y entonces comienza, ¿sí?, el castigo. Después de todo esto, comienza lo que conocemos nosotros como la flagelación. Lo vimos nosotros ahorita en el video. Ese flagelum o ese flagelo que es el látigo romano, que tenía generalmente 5 brazos, ¿sí?, de cuero,
en cuyas puntas se encontraban o plomos o huesos filosos de algún tipo de animal. ¿Sí? Estos golpes, estos flagelos, ¿sí?, tenían como objetivo rasgar la piel. ¿Sí? Primero los golpes crean hematomas, una rasgadura superficial. Conforme va avanzando el castigo, eso ya no es superficial, ya se vuelve profundo. Todo el tejido subcutáneo comienza a ser rasgado hasta llegar a los músculos. Entonces los músculos comienzan a ser hechos tiras literalmente. La fuerza y la fortaleza que le permite al individuo sostenerse erguido en esa posición se la da a los músculos de la espalda. Y entonces Jesús está ahí tratando de ser no solamente humillado, castigado, sino está tratando de ser quebrado de una forma importante, de hacerlo rendirse ante el dolor y ante el sufrimiento. Tal parece ser que en una primera instancia, sí, Poncio Pilato solamente había decidido castigarlo. Sí, por eso es de que la instrucción en un inicio fue que lo azotaran. Solamente podían ser azotados de acuerdo a la ley judía. Tenían que ser máximo 40 azotes, 40 menos 1, 39. Seguramente fue azotado eso o tal vez más. Ya para este momento Jesús comienza, debido a la pérdida de sangre, debido a todo lo que ha estado sufriendo, a entrar en un shock. Un shock que le produce calambres, que le produce pérdida de líquidos, que le produce una cuestión metabólica muy importante, el ayuno, la falta de alimento, la falta de líquido, el glucógeno, que es un carbohidrato, que es un elemento importante en el cuerpo, de donde tomamos energía, comienza a ser consumido, comienza entonces los músculos a debilitarse, comienza toda esta cuestión de una debilidad física. El cuerpo se encuentra en un momento crítico de debilidad importante y entonces va rumbo a la cruz. Llegando a ese punto, sí, entonces comienza el escarnio de los soldados, aquel momento donde le quitan la ropa, donde le colocan la capa aquella como rey, le colocan la corona de espinas, que varios estudiosos coinciden en el hecho de que no es la corona que comúnmente nosotros vemos en las imágenes, no es un aro, sino es una especie de casquete que se coloca sobre la cabeza, la cual contiene unas espinas bastante filosas, corriosas, duras, que generan un daño serio. Nosotros sabemos que los vasos capilares del cuero cabelludo son bastante escandalosos. Alguien cuando nos abrimos en la cabeza o el sangrado es intenso, entonces te puedes imaginar el rostro de Jesús irreconocible. La Biblia nos declara y nos dice que estaba irreconocible, no existía en él sombra del vestigio de que fuera un ser humano. Todo esto, la vía, la conocida como vía dolorosa, saliendo de aquel pretorio romano, dirigiéndose al monte, comienza a cargar la cruz, aquel elemento pesado, las condiciones físicas en las cuales se encontraba Jesús en este momento verdaderamente hacen imposible que él pueda llegar. Entonces es asignado un ayudante para que pueda llevar la cruz. Llegando a la cruz, Jesús es clavado. Hay varios elementos que sugieren que además de ser clavado, fue amarrado. Algunas prácticas de la crucifixión sugerían la ayuda de un
pequeño escaloncito colocado a la altura de los muslos, un poco más arriba de los glúteos, para que el condenado a muerte tuviera ocasión de, en algunos momentos, como sentarse, ¿sí? Y alargar todavía más el sufrimiento. Jesús, con los brazos casi extendidos en su totalidad, comienza seguramente a experimentar calambres, dolores, situaciones que son indescriptibles. Absolutamente ningún cuadro, ninguna imagen que nosotros podamos ver en alguna película o que podamos imaginarnos nos va a describir en su totalidad lo que Jesús padeció y lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Y comienza entonces, ¿sí?, en esa posición, porque Jesús no le fue colocado ningún escaloncito para descansar. Comienza Jesús a tener dificultades para respirar. Y es entonces cuando la agonía en la cruz se manifiesta de una manera importante y la muerte está ya muy cerca. Pasa el tiempo, ¿sí? Se escucha precisamente diferentes lamentos, diferentes cuestiones. Se intenta darle a Jesús un analgésico por ahí. Él decide no aceptarlo, simplemente decide enfrentar la muerte, decide enfrentar el dolor y el sufrimiento, ¿sí?, sin ningún tipo de ayuda. Cuando nosotros pensamos en todo esto, ¿qué ser racional? ¿Sí? Se puede someter a un dolor y a un sufrimiento con estas características de manera voluntaria, ¿sí? De manera voluntaria, ¿sí? Siendo inocente, siendo perfectamente puro, santo en toda su manera de vivir, y cargar sobre sí la culpabilidad de toda la humanidad. Alguien dice es que Jesús estaba loco. ¿Sabes? Sí, Jesús no estaba loco. Jesús estaba en sus 5 sentidos. Jesús, sí, sabía perfectamente lo que le esperaba. Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder. La noche anterior estaba él angustiado, estaba él con esa angustia en su corazón, no solamente por lo que iba a sufrir su humanidad, seguramente sentía algún tipo de preocupación por ello, pero había algo más que le angustiaba a Jesús en esa noche, y ese algo tenía que ver con que llegaría el momento y el punto en que al estar en esa cruz, clavado, colgando de esa cruz, sería un maldito de Dios. Y entonces ese momento en el cual él estuviera colgado en la cruz le separaría de su Padre. Y entonces he ahí por qué en esa cruz se escucha su lamento cuando dice Elí, Elí, Dios mío, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Ese momento de soledad, ese momento en el cual no podía tener una relación con su Padre. Había una barrera que se llamaba pecado, la cual Jesús de manera voluntaria, nos dice la Escritura, decidió pagar, decidió colocarse en esa posición por una sola razón. Y vamos a ver lo que dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 8. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice la Escritura que gracias a ese sacrificio y a que Dios envió a su Hijo Jesucristo, nosotros sí fuimos precisamente librados de toda esa situación en donde nosotros ahora ya no tenemos la posibilidad de ser condenados. Eso fue lo que Jesús hizo. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón. El amor de Dios, sí, le fue manifestado de una manera importante. Jesús voluntariamente murió en ese lugar, cargó sobre sí el pecado, cargó sobre sí el dolor, cargó sobre sí nuestra culpabilidad, y por eso murió con los brazos extendidos, extendiendo y abriendo precisamente la oportunidad para todos, cada uno de nosotros, que seamos capaces de identificarnos con ese sacrificio y decir: yo creo que Jesús pagó por mí, por mis pecados, por mi deuda en esa cruz del Calvario, y gracias a ese sacrificio hoy yo puedo tener vida. Pero, ¿qué sucedió después? Después de todo esto, de todo lo que sucedió ahí en ese día, ¿sí? De la noche, de la tarde, noche del jueves a la tarde del viernes, ¿qué fue lo que sucedió después? Jesús muere alrededor de las 3 de la tarde. Después de ahí es bajado de la cruz, no sin antes comprobarse que ha muerto. El soldado perfora su costado, ¿sí? Identificando, saliendo sangre, la poca sangre que le quedaba mezclada con agua, ¿sí? Esto indicando precisamente que había muerto. No hubo necesidad de quebrarle las piernas, esto cumpliendo la profecía que decía que no sería quebrado ninguno de sus huesos. Es bajado, ¿sí? José de Arimatea, ¿sí? Guiado por Dios, reclama el cuerpo para enterrarlo en su tumba personal. Y entonces, ¿sí? Viene la segunda parte de la obra de Jesús, que es de la muerte a la resurrección. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, tenemos que evaluar este acontecimiento, sí, como algo que la Biblia declara que sucedió. Sabemos nosotros, ya Jesse nos explicó desde ayer, hoy en las preguntas y respuestas, que hay una realidad. Los evangelios, la escritura, el Nuevo Testamento cuenta con evidencia suficiente, miles de tomos de escritos que corroboran la veracidad, la autenticidad, la fidelidad de lo que escribe el Nuevo Testamento. No hay duda que no existe posibilidad de que alguien pueda decir la historicidad del Nuevo Testamento no es posible, es falsa. Hay toda una serie en el último siglo, siguiendo hacia atrás. Tenemos que reconocer que en ese aspecto la crítica textual ha avanzado de una manera muy importante. Hoy más que nunca tenemos la seguridad y la certeza de que el texto que poseemos, sí, es el texto, un texto fiel de la palabra de Dios. Ahora, ese texto nos dice de una manera importante que Jesús mismo habló y dijo que Él se levantaría de entre los muertos. Jesús dijo que Él levantaría ese templo en 3 días. La señal del profeta Jonás, sí, que está así como 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez, de la misma manera el Hijo del Hombre estará, sí, 3 días, mas al tercer día resucitará de entre los muertos. Hay una evidencia clara y contundente en ese sentido. Por ejemplo, supongamos, Jesús le dice a sus discípulos,
Saben ustedes, yo voy a sufrir, yo voy a padecer, me van a matar, voy a ser entregado en las manos de los gentiles y me van a matar. Mas hay una cuestión que es importante. Al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Y esta no es una cuestión que Jesús dijo una sola vez. Cuando más se acercaba el momento final del ministerio público de Jesús, Jesús anunciaba vez tras vez su muerte y anunciaba vez tras vez su resurrección. De tal manera que esto era algo que había quedado debidamente documentado y debidamente grabado en la mente y en el corazón de los discípulos, aunque cuando sucedió las cosas fueron distintas. Entonces nos encontramos delante de un hombre que dijo que daría su vida por el pecado de la humanidad, pero que también dijo que al tercer día se levantaría de entre los muertos. Si esto no hubiera sucedido, ¿cuál hubiera sido la actitud de todos aquellos que siguieron a Jesús? Supongamos que tenemos un líder, ¿sí?, el cual dice que va a hacer algo, que va a suceder algo. Y la credibilidad precisamente de este líder y de cualquier líder depende precisamente que hace lo que dice. La credibilidad de cualquier persona está basada en el cumplimiento de sus palabras, de sus promesas y de lo que él establece. ¿Qué credibilidad podía tener Jesús al él decir que iba a resucitar de los muertos y que eso no hubiera sucedido? Como dicen algunos, todos aquellos que le escucharon a Jesús decir y hablar respecto a su resurrección, definitivamente se hubieran ellos dispersado después de la noticia de su resurrección. Esto es algo que no sucedió, todo lo contrario. ¿Qué sucedió en medio de los seguidores de Jesús después de que supieron que él había resucitado? Pues sucedió que todos ellos, ¿sí?, fueron todavía más fervientes y más entregados en su pasión precisamente para Jesús. Definitivamente no sucedió lo que algunos dicen. Otros dicen es que Jesús realmente no estaba muerto, ¿sí? Estaba en un estado de shock, ¿sí? Estaba desvanecido y después lo reanimaron y entonces por eso dicen que se levantó de entre los muertos. Hay una realidad, los soldados romanos no eran inexpertos. El soldado romano que clavó la lanza comprobó que estaba muerto. La evidencia de la sangre, de la perforación, no solamente de parte del corazón, sino probablemente del pulmón, sí evidenció que Jesús había muerto. Ahora, hay algo que definitivamente, sí, en medio de todo esto, tenemos nosotros que considerar. Los historiadores tempranos, sí, más tempranos y cercanos a estos acontecimientos, hablaban de la resurrección de Cristo. Hablaban de la muerte física de Jesús. Por ejemplo, Lucio. Sí, Lucio, que escribió aproximadamente entre el año 120 y el año 180, él escribió estas palabras: Jesús era un sofista, el cual fue crucificado. El conocido historiador Flavio Josefo, entre el 37 y el 100 después de Cristo, escribió: en este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque él era un emprendedor de obras asombrosas. Cuando Pilatos lo condenó a la cruz, los principales hombres entre nosotros lo habían acusado. Aquellos que lo amaron no cesaron de hacerlo. Hablan acerca de su muerte. Tácito, ¿sí?, este historiador romano, el cual nació después de la muerte de Cristo, escribió aproximadamente entre el año 56 y el 120 después de Cristo. Él escribió: Cristos, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la extrema sanción en las manos de nuestro procurador Poncio Pilatos.
Y esto hablan historiadores que no pertenecían a la corriente de pensamiento judíos. Es decir, todo mundo en aquel tiempo, por lo menos, fue evidentemente, supo acerca de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no fue un desvanecimiento, no fue una situación de esa naturaleza. A todo mundo le constó que Jesús había muerto. Y viene la segunda parte, o lo de la tumba vacía, ¿no? La tumba vacía, que es precisamente uno de los hechos que rodeaban precisamente este asunto de la resurrección de Jesús. Fíjate una cosa. Cuando los adversarios, es decir, los líderes judíos, dijeron que la resurrección era un fraude, lo que nunca pudieron ellos explicar es dónde estaba el cuerpo. ¿Sí? Ellos buscaron el cuerpo por todos lados, intentaron encontrar el cuerpo. Era tan sencillo refutar la resurrección de Cristo, ¿sí?, presentando el cuerpo. Dijeron ellos, no, lo que pasa es que lo robaron los discípulos. Hay una imposibilidad de la cual ya se ha hablado en ese sentido, la guardia romana, la piedra de 2 toneladas que existía ahí, esta guardia, la cual era imposible de burlar, de tal manera entonces que el aceptar que la tumba estaba vacía y sin dar una explicación precisamente del por qué la tumba estaba vacía, es otra afirmación, otra confirmación de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Todas estas cuestiones que nosotros podemos ver, ¿sí?, apuntan a la realidad de la resurrección. El relato que nos da el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios nos dice que Jesús resucitó y se le apareció a más de 500 hermanos. Y cuando los críticos leen esto, dicen, pues es que todos alucinaron. Y cuando le preguntas tú a cualquier médico, a cualquier especialista en salud mental y en todas estas cuestiones, si es posible que 500 personas hayan alucinado con lo mismo, dicen ellos, lo que pasa es que todos deseaban que resucitara y por eso todos en esa tristeza y en ese deseo de verle resucitado, pues alucinaron y pensaron que lo habían visto. La realidad es que las alucinaciones no son masivas. Las alucinaciones, según los expertos dicen, son individuales, son particulares, son específicas y de ninguna manera se pueden dar precisamente todas estas cuestiones. Entonces, vemos nosotros, ¿sí?, a lo largo de todo esto, que la Biblia tiene la razón. La Biblia, diferentes expertos, diferentes críticos, ¿sí?, vemos a George McDowell entre ellos, los cuales trataron de comprobar que la resurrección de Cristo no se había efectuado. El escritor famoso Morrison, el cual él decidió comprobar también que Jesús no había resucitado, concluyó precisamente que no podía él de manera científica y veraz declarar que Jesús no había resucitado. Por el contrario, él declaró que no había forma de refutar la evidencia contundente precisamente de que Jesús había resucitado. Y entonces, ¿qué es esto? La vida de Jesús manifestada precisamente después de su resurrección. Y la Biblia nos muestra entonces la esperanza que hoy nosotros podemos tener gracias al padecimiento, al sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Pero la corona de la obra perfecta de Jesús es su resurrección. ¿Por qué razón? Porque
el apóstol Pablo nos dice, gracias a que Jesús resucitó, nosotros no solamente tenemos vida, sino gracias a que Jesús resucitó, podemos tener el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué tengo yo que pensar? ¿Qué tengo yo que hacer con respecto a esto? Jesús lanza una pregunta, ¿sí?, a nuestra vida. ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres? Te lanza una pregunta y te dice, ¿qué vas a hacer? Hay vida después de la muerte. La resurrección de Cristo evidencia este hecho. La muerte es un elemento, sí, que simplemente es transitorio, que el apóstol Pablo describe la muerte como ser liberados del lazo, sí, del yugo que nos ata a este mundo. Y entonces entramos a otra etapa, que es la vida después de la muerte, la eternidad. Y entonces ahora, con esa realidad delante de mí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar en mi vida? Jesús me dice, no hay necesidad de que en esa eternidad tú sufras, tú padezcas, tú pagues por tus pecados, por tus errores, por lo que has hecho en esta vida. Yo ofrezco mi sufrimiento para que tú no tengas que sufrir, para que tú no tengas que padecer en la eternidad el castigo eterno a causa de tu pecado. ¿Sí? Te demuestro que tengo el poder para dar vida, tomando mi vida propia, la vida propia, resucitando de entre los muertos. ¿Sí? Todos aquellos que fueron expuestos a este mensaje, a esta realidad, no pudieron vivir de otra manera. No pudieron ellos seguir caminando de la misma forma como lo habían hecho. Y vamos a ver lo que le sucedió a uno de ellos. Este es el apóstol Pablo, y con esto vamos a terminar. Filipenses. El apóstol Pablo escribe en capítulo 3 de Filipenses: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo dice aquí: yo he decidido perderlo todo y lo he perdido. Y lo he perdido por causa de Él, por el conocimiento, por el entendimiento de lo que Jesús hizo por mí. Yo no puedo vivir de una manera diferente. Dice la Biblia, ejemplo tenemos nosotros para seguir sus pisadas. Filipenses nos dice, ¿sí? Nos dice, tened el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús
en su muerte y resurrección nos muestra su amor, nos muestra su poder, nos muestra precisamente el propósito que tiene para nuestras vidas. Entender el sacrificio, la resurrección de Cristo, de la misma manera como el apóstol Pablo lo entendió, nos tiene que llevar a tener un cambio de vida, a tener la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo, de renunciar completamente a todo y comenzar a vivir para agradarle a Dios. ¿De qué manera la muerte de Cristo ha impactado nuestra vida? ¿De qué manera la resurrección, la manifestación del poder de Dios ha impactado nuestra vida? El apóstol Pablo decía: yo quiero ser semejante a Él, quiero parecerme a Él, quiero vivir como vivió Él. Ese es el pensamiento que tenía él al darse cuenta de la obra perfecta y maravillosa que Jesús hizo precisamente por nosotros. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? Simplemente aceptamos su sacrificio, creemos en su muerte, en su resurrección y recibimos lo que Él tenga para nosotros. ¿Sabes? La muerte y la resurrección de Cristo no solamente se llevó a cabo para darnos el acceso a la vida eterna, para darnos la libertad de la maldición de la ley. Él murió y resucitó para que nosotros pudiésemos vivir de una manera distinta. Cada una de las personas que se expuso a este mensaje vivió de manera diferente. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Cuál es nuestro pensamiento cuando consideramos y vemos el sufrimiento de Jesús? ¿Qué se mueve en nuestro interior? Solo se mueve la tristeza, el dolor, cuando vemos que su carne se rasga. Vemos eso y decimos: ay, gracias Dios porque me amas, o me brinda a mí un cambio de mente. Me da a mí la capacidad para entender el amor de Dios, pero también me da a mí la capacidad por medio de su Espíritu Santo para levantarme cada mañana y decir: tengo que vivir por Él. Tengo que vivir para Él. No puedo yo seguir viviendo y desperdiciando mi vida en lo que no aprovecha. Tengo que hablar, tengo que compartir, tengo que vivir en santidad, en integridad, de una manera diferente, distinta, que la gente pueda mirar, pueda ver en mí a Jesús reflejado. No a un Jesús colgado en una cruz, no a un Jesús histórico, sino a un Jesús que está vivo en medio de nosotros. ¿Cuál es la forma? ¿Qué voy a hacer con todo eso? ¿Qué voy a hacer con ese entendimiento? Imagina todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció. ¿Sabes? Él lo padeció para que tú y yo no lo sufriéramos. ¿Y qué hacemos? Hoy nos pesa sufrir tantito. Nos pesa estar aquí. Ay, estas sillas deberían de comprar unas más cómodas. Sí. Y comenzamos a decir y a quejarnos. Si solamente buscamos nuestra comodidad, ignoramos que hay gente perdida y no estamos nosotros dispuestos a sufrir ni tantito por nada ni por nadie. Me dicen allá afuera que me estaciono en el rincón. Ay, ¿por qué a él le dejan aquí adelante? ¿Por qué a mí me hacen caminar más? Y comenzamos con una mentalidad humana, con una mentalidad diabólica, a pensar en nosotros mismos. Jesús no pensó en él cuando estaba en esa cruz. Jesús no pensó en él cuando estaba recibiendo esos golpes. Él estaba pensando en ti. ¿Por qué nosotros seguimos pensando en nosotros mismos, en lo que nos conviene, en lo que nos satisface, en lo que nos llena, en lo que nos acomoda? ¿Por qué no tenemos el mismo pensamiento de Él y entonces entregamos y nos damos a los demás? Y decidimos enfrentar y sufrir y padecer lo que sea necesario por causa de Él. Cada uno de los que le conoció, cada uno de aquellos que entendió esto, ¿sabes?, sufrió y padeció. Y cuando sufrían y padecían, no se quejaban, sino ¿sabes qué hacían? Se reían, cantaban y se alegraban y se sentían orgullosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Al menos en eso parecerse a su Señor. Pero hoy la iglesia desafortunadamente busca más una comodidad,
busca más una autosatisfacción. El evangelio que hoy se predica no es el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo, en donde el propósito y el objetivo es, ¿sabes qué? Te tienes que negar a ti mismo. ¿Qué dijo Jesús? Que alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Eso es lo que él dijo. Él no dijo, ¿sabes qué? Cree en mí y vive como se te pegue la gana. Él dijo, crees en mí, vive como yo viví. Decide vivir como yo viví. Si yo puedo creer en el sacrificio de Jesús, más allá de un hecho histórico, en su resurrección, tiene que afectar mi forma de vida. Y ese examen solamente lo podemos hacer cada uno de nosotros de nuestra vida. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta tarde, delante de lo que tu palabra nos dice, delante de lo que la Biblia enseña, tu sufrimiento tuvo un propósito, tuvo una razón de ser. No simplemente Jesús fue sacrificado, fue molido por sadismo. No solo fue molido y deshecho físicamente, humanamente, en sus emociones, por darle gusto a Roma, por darle gusto a los judíos, sino Él sufrió y padeció todas esas cosas para evitar que por la eternidad nosotros las padezcamos y nosotros las suframos. Él libró nuestra alma de la condenación eterna. Por eso decía el salmista, te amo Jehová, pues has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar. Tengo que andar yo en la tierra de los vivientes, pagando mis votos a Jehová. Alabaré y declararé a la gente tus grandezas. ¿Por qué? Porque me has amado, porque has puesto mis pies en un lugar espacioso, porque yo no tengo que sufrir, porque yo no tengo que padecer eso que tú pasaste en mi lugar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos hechos hijos de Dios. Bienaventurado aquel varón que no se le inculpa de pecado. Dichoso, feliz aquel que no tendrá que sufrir y padecer las consecuencias de su pecado. Y todos aquellos que hemos creído y que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en esta tarde, nos podemos decir, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque hemos creído en el sacrificio de Jesús. Lo hemos aceptado, nos hemos identificado con Él. Creemos que se levantó al tercer día de entre los muertos, y gracias a eso hoy nosotros tenemos vida, y vida en abundancia. Pero, ¿y ahora qué sigue? Creo en su sacrificio, creo en su muerte, creo en su resurrección. ¿Eso cómo afecta mi vida? ¿Eso cómo cambia mi manera de pensar? Si verdaderamente Cristo, he sido crucificado con Cristo, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo. El yo tiene que morir. El yo tiene que estar crucificado con Cristo. Ahora tengo que vivir en esta carne, ¿sí? Y lo que viva en esta carne lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios. Ahora no puedo servir a mis propósitos. Ahora no puedo servirme a mí mismo. Tengo que vivir como Él vivió, entregando, dando mi vida. Señor, permite que la realidad de tu muerte y de tu resurrección, Señor, se pueda manifestar no solamente en nuestro pensamiento, pueda manifestarse en nuestro corazón y nos pueda llevar a una vida de entrega, a una vida de sacrificio y a una vida dispuesta, Señor, no solamente a ser sacrificada, sino una vida dispuesta aún a ser entregada por ti, Señor.
Tú no esperas menos de nosotros. Tú no esperas un estándar más bajo que este. Señor, tu palabra dice, el que ama su vida, la perderá. Pero aquel que la pierde por causa de él, para vida eterna la hallará. Señor, hoy queremos renunciar a nuestra vida. Hoy queremos renunciar a nuestro yo. Hoy queremos, Padre, decirte, queremos que tú continúes viviendo en nosotros y a través de nosotros. Que tu Espíritu en nosotros vaya formando, Señor, vaya forjando, nos permita ir desarrollándonos hasta crecer a la estatura de ese varón perfecto. Que tu palabra pueda moldear nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. De tal manera, Señor, que la gente cuando nos vea, cuando nos mire, pueda ver no a nosotros, sino te pueda ver a ti. Dios ya mira hacia nuestra vida y ve a Jesús. Nos mira como santos, nos mira como justificados, sin culpabilidad. Pero queremos que el mundo, Señor, te conozca. Que el mundo vea la vida de Jesús reflejada en nosotros, a través de nosotros. Danos la oportunidad, Señor, de vivir, de caminar como tú caminaste y como tú anduviste. Perfecciona tu obra en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Confiamos en que, porque tú te levantaste de entre los muertos, porque tú vives, nosotros no solamente vivimos, sino viviremos contigo por la eternidad. Y que esa esperanza purifique nuestros corazones y nuestras vidas todos los días que nos resten sobre esta tierra. Gracias te damos por ello, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.